Buenas noches a todos. Buenas, ¿cómo estamos? Digo, espero no romper nada en el segundo arranque. Gracias por venir, un día particularmente espantoso, así que es todo un esfuerzo que hayan venido y se los agradezco. Lo que vamos a ver a continuación es cubrir las generalidades de un tema bastante apasionante, al menos para mí, que es la radio definida por software. Tratar de dar algunos fundamentos y algunas ideas. No sé si alguno por ahí tiene expectativa de que vamos a ir muy profundo. Yo lo que quiero es hacer un sobrevuelo, tratar de mantener la charla lo más amena posible, tratar de compartirles experiencias y quizás considerar un éxito que cuando ustedes lleguen a sus casas en los próximos días, semanas, empiecen a googlear, practiquen algunas de las cosas que veamos acá, se interesen, profundicen, pregunten, hagan experiencias. En definitiva, ser radioaficionado es hacer experiencias. Acá están mis datos, mi correo. No sé nada, tal vez ni me acerqué. Tiene vida propia. Sí. Es un proyector táctil. Sí, realmente coincidió que toqué con el cambio, digo, caramba, qué tecnología. Este es mi correo electrónico, este es mi blog, esta es mi página web, esta es mi licencia. La idea general, bueno, antes que nada quiero agradecer a Radio Argentino el honor de haberme invitado a dar esta charla. No siempre coincide en mi vida con Radio Argentina, he dicho algunas cosas muy fuertes contra Radio Argentina, de las cuales me hago cargo, pero quiero agradecer y quiero transmitirles a todos los miembros de la directiva que considero un honor realmente que me hayan invitado. Así que voy a tratar de estar a la altura de las expectativas. El monstruo lo regalo. Antes que tome vida propia y controle las cosas pasadas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, me voy a presentar. Probablemente casi ninguno de ustedes me conozca. Vamos a ver algunos conceptos sobre radio definida por software. Vamos a ver qué plataformas podemos utilizar, desde las más simples a algunas bien complicadas. Voy a hacer una recorrida por aplicaciones y proyectos posibles, con referencias para que ustedes sigan. Por supuesto, no tengo ni el tiempo, ni el espacio, ni los elementos para profundizar, pero sí les dejo referencias, les dejo sitios web a los cuales pueden entrar y pueden profundizar por ustedes mismos. Si logramos completar la transferencia, tengo algunos ejemplos como para que ustedes se lleven en sus oídos cómo suena la cosa, de qué se trata. Algunas conclusiones, preguntas, si el tiempo da, le damos un espacio para que ustedes hagan preguntas y luego el cierre. Antes que nada, una cuestión de logística. Esta es una presentación que se está hecho con un webcast simultáneo. Yo a ustedes los veo, puedo censar si se están aburriendo, si me siguen, si no entienden nada. Ya a esta altura del partido tengo muchos años de docencia y puedo censar todas esas cosas más o menos fácilmente. Así que yo puedo modular mi presentación acelerando, repitiendo, retrocediendo un poco en función de lo que ustedes me muestren. Me ayudaría mucho más si me hicieran preguntas. En este tema no hay preguntas tontas, ¿sí? Solo hay respuestas tontas, y esas van a ser a cargo mío solamente. Así que ustedes siéntanse cómodos. Es imposible que ustedes hagan una pregunta que no sea relevante. A los que están tratando de seguir el tema por el webcast, hay un canal abierto, úsenlo. Yo no los puedo ver a ustedes, así que no sé si se están quedando dormidos, si les resulta incomprensible, si entienden lo que digo, si ven lo que presento. Así que la única forma de saberlo es que ustedes chateen. Tengo acá un colaborador, Gastón. Muchas gracias, Gastón, por tu trabajo, por tu preparación. Gastón va a recibir las preguntas que hagan por web, y en los momentos que yo pare para que ustedes me hagan preguntas, Gastón va a hacer de intermediario, de proxy de las preguntas de los que estén a través del chat. Así que a ellos lo mismo, no hay preguntas tontas, siéntanse libres de preguntar lo que gusten. Vamos a empezar por presentarme a mí mismo. Yo soy Pedro Colia, el 7 DID. Siempre digo que la radio es un centro que me tiró la vida.
Yo empecé con la radio cuando tenía 8 años, rompiendo cosas. ¿Sí? Y toda mi trayectoria, mi vida profesional la hice evolucionando profesionalmente a partir de la radio. O sea que de alguna manera la radio, aquellas noches muy lejanas de escuchar en DX a la BBC de Londres, en la radio que le robó a mi papá, y que él decía que se la rompía, y yo decía que no, y tenía razón mi viejo por supuesto, conectándole una antena de hilo puesta como podía, de alguna manera fue modulando el resto de mi vida. Así que yo soy un apasionado de la radio, hago electrónica simple, onda corta, soy un fanático de la revista Lupin, tengo todos los números de la revista Lupin, he hecho la mayor parte de los circuitos de la revista Lupin, cuando todavía no entendía qué significaba eso, ¿sí? Más o menos a los 10 años. Que tenía que convencer a mi vieja que no me podía electrocutar con un soldador, que a lo sumo me iba a quemar. Mi vieja nunca lo terminó de entender eso, pero me dejaba. Luego empezamos a hacer experimentos con quien hoy es el de 1LGN, Esteban, con unos handy de BC que nos regaló mi papá nuevamente, a los 12 años, y en cuanto pude tuve mi licencia. Mi primera licencia fue pirata, el U3DAB, que en realidad fue la persona a la cual mi papá, con mucha sabiduría, le compró el equipo para que yo no estuviera en la calle, yo hice la radio. Y el equipo vino con una licencia, yo en ese entonces no podía medir la barbaridad que estaba haciendo, hoy me rasgaría las vestiduras y diría, no, pero es un pirata, pero no puede ser. En esa época no tenía mucha conciencia, así que salí unos 6 meses como el U3DAB, segundo operador, que era una argucia que tenía la reglamentación en esa época. Luego fui el U816, el U1BV, el U7DID, el U7HZ, y ahora vuelvo a ser el U7DID. Eso es porque fui mutando de lugar de residencia a lo largo de mi vida. Operé en todos esos países, en directo, siempre que viajo llevo un equipo, un VHF, un HF, algo siempre llevo, así que he tenido oportunidad de operar. Una vez de puro patotero le dije a alguien que yo podría ser el de XCC con contactos locales con mi handy. Es mentira, solo he visitado 70 países al momento, así que no llegaría, pero he operado de todos esos lugares, en un momento u otro de mi vida. Y ahora soy nuevamente el U7DID, hace rato que no tengo más 13 años, cosa que es bastante evidente a todos los presentes, espero que la cámara disimule y me haga más flaco, más alto, más rubio y más lindo de lo que soy. A lo largo de mi vida de radio operé en todas las bandas y todos los modos entre 160 metros y 2.4 GHz. Hoy mayormente hago CW, casi el 100% de lo que hago es CW. Hago todo lo que hago en términos técnicos, la mayor parte de lo que hago es QRP-P, significa QRP de menos de 1 watt. Eso implica muchos modos digitales de bajo ruido, JT65, Whisper, FT8, etc. Hago muchos concursos, tengo 2 licencias especiales de concurso, el LT7D, fui por muchos años el LT7H mientras vivía en Córdoba. He hecho, no ahora en el presente, pero he hecho muchos satélites, de hecho el programa BOOT, el de arranque del Eleusat, lo escribí yo en su momento. Mucha escucha, he hecho Tierra-Luna-Tierra en algún momento, mucha comunicación por Oscar y mucha recepción de meteorológicos. Toda mi vida he hecho software para radio. Mi filosofía es, todo el software que yo hago es, mientras sea usado solo para uso de radioaficionado, es gratuito. He trabajado mucho con el griego, con George, y de hecho el API, no sé quién está familiarizado con el AGWPE, bueno, el API que tiene adentro lo escribí yo. Y de hecho si miran la documentación del API, tiene mi autoría. Y durante casi una década operé un gateway, el primero entre internet y packet. Fue de la radio, para terminar la introducción, mi familia es el eje de mi vida, mi esposa María, mis 3 hijos, Ponchi, Claudia y Marcelo, y ahora mis 2 nietos, Facu y Agui, o sea, la siguiente generación que viene. Fracasé miserablemente con mis 3 hijos en que fueran ingenieros, los 3 son médicos, así que salvo el más chico, que es el cirujano traumatólogo y se parece a algo de ingeniería, por lo menos está con un agujerador y un serrucho, pero el resto totalmente alejado. Yo nací en Buenos Aires, soy cordobés adoptivo, viví 17 años en Córdoba, así que si me lo propongo puedo hablar con acento cordobés y los perdería a todos ustedes, no me entenderían nada. Vivo en Adrogué. Dije que era un centro de la vida, soy ingeniero electrónico, yo terminé estudiando electrónica y terminé poniéndole sentido a las cosas que yo soldaba. Cuando tenía 8 años no tenía ni idea por qué eran como eran, ¿sí?
y especializado en telecomunicaciones, pero toda mi vida trabajé en software, toda mi vida. Por lo tanto, con el tiempo fui haciendo posgrados en ingeniería de software, en finanzas, en matemáticas, tengo un posgrado en matemáticas, y finalmente mi doctorado en ingeniería. Soy docente en la Fuerza Aérea, mi especialidad es sistemas embebidos. También hago buceo, como para romper la monotonía de que sea todo técnico. Entonces, cuando me sumerjo en buceo, hago buceo técnico. Entonces hago con tablas, con calculadora, pero es otro tipo de cosa técnica. Y trabajo hoy en ferrocarriles, en la parte de innovación y procesos. Quisiera saber, antes de empezar, ¿quiénes de ustedes hoy tienen licencia de radio? Todos. ¿Quiénes de ustedes han hecho, han practicado o han escuchado algo de radio definida por software antes? Ok, una muy buena audiencia. Muy rápidamente, entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Acá vamos a navegar con una inconsistencia durante toda la presentación. Yo voy a decir radio definida por software, y ustedes dirán RDS, pero es SDR, porque en realidad las siglas que predominan son las siglas en inglés, Software Defined Radio. Si lo buscan en Google, aún en material en español, lo van a tener que buscar como SDR si quieren encontrar realmente cosas. ¿En qué consiste el SDR o la radio definida por software? En general, no solamente para radio. Uno empieza por un espectro de radio, de cualquier cosa en realidad, lo recibe con alguna forma de antena, lo procesa para digitalizarlo, salir del mundo analógico lo antes que se pueda, hace toda la gestión de las muestras que eso resulta, lo procesa digitalmente con cuentas matemáticas, lo pasa por alguna forma de filtrado y lo vuelve a llevar al mundo analógico para poderlo utilizar. Por supuesto que la señal que uno termina recibiendo en el mundo analógico es muy distinta a la que entró. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, opera a través de plataformas o de algoritmos o de conceptos de lo que se llama procesamiento digital de señales. Nuevamente, nombre en castellano, sigla en inglés, Digital Signal Processing, que es básicamente una tecnología que permite digitalizar y manipular matemáticamente una señal que transporta información. Entonces, uno dice, bueno, acá me perdí, me levanto, me voy, porque yo estoy acostumbrado a los capacitores, a la resistencia, a los transistores, y acá me vienen a romper los pies con matemáticas. Bueno, yo les doy una mala noticia. En realidad, los componentes electrónicos que estamos acostumbrados a usar son pequeños operadores matemáticos. En realidad, la radio siempre fue matemática. Entonces, un capacitor es un integrador, y una bobina es un diferenciador, y una resistencia es un divisor, y un transistor es un multiplicador, y así sucesivamente. Entonces, uno lo que tuvo siempre fue una señal que podía ser expresada de forma muy compleja matemáticamente y empezaba a hacer cuentas con componentes electrónicos. Lo que tiene de diferencia esto es que ya no usa más componentes electrónicos, hace las cuentas directamente en un computador. Y ahí aparece la radio definida por software, que es un sistema de radiocomunicaciones donde los componentes que antes eran implementados con hardware, con componentes físicos, filtros, mezcladores, amplificadores, son implementados por software. No hay más resistencia, no hay más capacitores, excepto en muy pocas etapas, cada vez menos. Y esto hace posible toda una plataforma que no vamos a entrar mucho, por ahora no es demasiado conocida en radioaficionadas, pero les tiro el concepto porque es un concepto fascinante, que es el de radio cognitiva. ¿En qué consiste esto? Bueno, la radio cognitiva se basa en el siguiente principio. Si en definitiva lo que hace mi receptor no depende de los componentes que están soldados adentro, sino que depende de un software, si yo le cambio el software, mi receptor recibe otra cosa, o mi transmisor transmite otra cosa. Entonces, si yo tengo muchos programas, uno para banda lateral, uno para FM, uno para banda ancha, otro para CW, los tengo todos juntos, y pongo otro programa que diga, ¿cuál es el mejor modo que yo puedo utilizar en este momento? CW. Entonces carga el programa CW y tengo el receptor de CW. Entonces en el momento dado se mejoran las condiciones. Entonces mi transceptor le dice al otro transceptor, che, Chango, me parece que mejoran las condiciones, ¿por qué no vamos a PSK? Tú cambias el programa solo y siguen continuando en PSK. Entonces, se dice que la radio empieza a pensar. Entonces,
¿Por qué yo tengo que tener los canales de televisión fijos? Bueno, yo podría poner un transmisor y decir, a ver, fíjate qué señales hay. El tipo escanea la banda y diga, mira, el mejor canal para salir en este lugar es canal 4. ¡Pum! Salgo en canal 4. Se le aviso a la CNC, mirá, el mejor lugar acá es canal 4. Y pasado mañana me instalaron una estación de no sé qué cosa que me hace interferencia y la radio automáticamente busca el canal 8, porque es el que está más libre, y así sucesivamente. La radio cognitiva, en definitiva, es un paradigma completamente diferente al que estamos acostumbrados, en el cual la radio decide en qué transmite. No somos más nosotros. No es, a ver, vamos a hacer banda latera hoy acá. No, vamos a hacer CW. No, yo prendo la radio y llamo, y la radio decide en qué estoy transmitiendo, en qué quiero transmitir, dónde quiero transmitir, en qué banda, con qué ancho de banda, etc. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Es muy fumado eso? Depende de dónde transmite y a dónde llega. ¿A dónde llega? Combina. Sí. Vos tenés una interferencia en 80 metros y la radio automáticamente se pone, analiza el espectro y dice, no está libre, es acá. Y se pone solita ahí, por ejemplo. Perdón, sí. Pero si es un fenómeno local, podemos estar charlando solos. Sí, te vas a dar muy cuenta, la radio cognitiva va a detectar que no tenés señal y va a buscar otra cosa. Por ejemplo, hay un uso práctico de radio cognitiva que se hizo en la Fuerza Aérea, que es vos cuando tenés un control remoto y un dron, un UAV, ¿sí? Cuando el UAV pierde señal, se queda dando vuelta y tenés que ir con una camioneta abajo para volverlo a tomar. Cambio, con radio cognitiva, vos estás con un modo de ancho de banda grande para transmitir telemetría y mucha información, y cuando se deteriora la relación señal a ruido, automáticamente ambos lados switchean a una forma que transmite menos capacidad de ancho de banda, pero mantiene la señal con menor relación señal a ruido. Entonces vos lo podés traer sin tener que irte con la camioneta. Es un ejemplo. Claro, sí. Con el enlace de pasar de no sé, 32 QAM va bajando. Exactamente, se va reconfigurando dinámicamente. Bueno, si todo lo que existe en radio se puede explicar con estas 4 ecuaciones, son las ecuaciones de Maxwell. Pero si yo me encaro esta presentación usando el lazo, ustedes van a ser como Forrest Gump, van a salir corriendo lo más rápido que puedan. Así que quédense tranquilos, no la voy a encarar por ese lado, pero siempre recuerden que todo lo que hacemos en radio es matemática, tiene un fundamento matemático y puede ser llevado a esos términos. Aún así hay algo de matemática. ¿Cuál es la esencia de la radio definida por software? Bueno, yo tengo una señal que tomo en una antena, le pongo un filtro pasabanda, después voy a elaborar un poquito de por qué ese pasabanda es importante. La radio definida por software tiene que tener acotado qué ancho de banda estamos trabajando, tener cuidado con eso, y le aplico algo que se llama modulador Taylor o modulador de cuadratura, donde tengo 2 mezcladores como los que pondría en cualquier transceptor, lo único que están alimentados de un mismo oscilador local en forma directa y con una fase y otra con un desfasaje de 90 grados. Cuando yo vuelvo a filtrar la salida, tengo 2 señales que son la misma cosa, solo que están 90 grados corridas. Se llaman señales I y Q. Es una convención que le han puesto. Ahora, ¿qué bondad tienen las señales I y Q? De acuerdo a qué cuentas haga con esa señal I o Q de módulo, banda lateral, CW, PSK, FM. Estas son las cuentas que hago. Si saco la raíz cuadrada de ambas, y elevo las 2 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada de módulo M. Si la desfaso y le saco esta cuenta de módulo la banda lateral superior o inferior. Si le saco el arco tangente o tangente inversa, saco modulación de fase. Y si hago toda esta cuenta, saco FM. Es decir, depende de la cuenta que hago, cambio la cuenta que hago y cambio lo que está demodulando el receptor. Para que esto funcione bien, que las señales tienen que estar en cuadratura, perfecta. O sea que esta parte tiene que ser muy precisa. Es la única salvedad que tiene. Ahora bien, esto, cuando lo dibujamos así, parece una gran novedad. Pero en realidad los transmisores por rotación de fase existen desde que existe la injusticia, más o menos. Y eso es un rotador de fase, se hacía eso, un rotador de fase. Pero ¿qué ocurría? En realidad, cuando uno rotaba fase mal acá, en vez de 90 era 89,5, era 80,
las imperfecciones en las dos señales hacían que esto no fuera válido. La clave está en la precisión que se tenga. Ahora bien, fíjense que yo deliberadamente no estoy poniendo demasiadas etapas antes de la antena. Prácticamente estoy colgando el mezclador de la antena, sin amplificación. Bueno, obviamente eso sirve hasta cierto punto en bandas bajas, en 160, en 80, en 40 metros. Puedo hacer eso y tengo un receptor más o menos funcional. Más allá de esas frecuencias tengo que poner alguna forma de amplificación. Pero la idea es hacer esto lo antes posible. Porque con estas dos señales las digitalizo y empiezo a hacer cuentas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Se sigue más o menos o es muy fumado? ¿No? Las cuentas que yo tengo que hacer para digitalizar esto siguen una relación dada por algo que se llama el teorema de Nyquist-Shannon, que dice básicamente que cuando yo quiero trabajar una señal digitalmente, tengo que sacarle muestras al doble de su frecuencia máxima. Entonces, si yo quiero digitalizar una señal de 3 megaciclos, de 80 metros derecho desde la antena, tengo que mostrarla a 6 megaciclos o 7 megaciclos. Si quiero digitalizar una de 40 metros, tengo que mostrarla a 14 megaciclos o más. Y así sucesivamente. Obviamente, cuanto más subo, más exigente se vuelve el procesador que tiene que hacer la digitalización. Entonces, la mayor parte de los equipos de software, de radio definida por software, tienen una FI. O sea, bajo todo a una frecuencia conocida, que es compatible con el procesador que tengo, y ahí digitalizo. Esa tendencia, en la medida que hay procesadores cada vez más potentes, se abandona y se va cada vez más cerca de la antena. Lo más cerca de la antena se puede. Hoy la tecnología militar permite digitalizar señales de 10 GHz y las amplío a 20 GHz. ¿Ustedes se imaginan un oscilador de 20 GHz? Bueno, técnicamente, tecnológicamente es posible. Ponerlo encima de la mesa sale centenares de miles de dólares. Lo pueden hacer los militares solamente. Pero eso, ¿sí? Los militares hace 20 años podían hacer eso solo con 5 MHz. A nivel Scobie, que es donde nos paramos la mayor parte de nosotros, apuntamos a procesar anchos de banda modestos, pero compatibles con lo que es un ancho de banda de una banda de radioaficionados, más o menos 100 kHz. Pues usted dice, bueno, pero 40 metros tienen 200 kHz. Bueno, sí, está bien, sintonizar los primeros 100 y después sintonizar los otros 100. ¿Sí? Podés sintonizar toda la banda de 40 metros. Con conversores digital analógico de 16 bits, que son los menos potentes, son por ejemplo los que tienen una placa de sonido de cualquier PC, con diseños como el soft rock, o diseños para hacer caseros como estos dos, esto lo vamos a ver más en detalle después, con hardware comprado de bajo costo, relativamente bajo costo. Vamos a ver uno, les traje uno para que lo vean. Y también como lo que llaman shield, o sea, plaquetas que se le ponen encima o a las Arduino o a la Raspberry, que le permiten trabajar en SDR. Estos son costos del orden de $50, más o menos, para que se den una idea, 50, $60. Un receptor soft rock sale $30, el transceptor soft rock, soldárselo, hacérselo todo uno, sale $100. Son costos que vos decís, bueno, a ver, $100 es mucha plata, sí, es mucha plata, pero comparado con lo que valen los equipos nuestros, es algo aproximadamente accesible. Luego viene el siguiente estadio, ya es cuando uso hardware comercial. Y ahí están los anchos de banda un poco más grandes, puede llegar hasta 5 MHz. Acá tiene ancho de banda grande, con este tienen casi 1,5, 1.5 MHz. Son conversores más potentes, hay equipos de radio, hay dongles ya preparados para hacer SDR, como el FunCube, y hay receptores como el MCHF, que es este. Es un receptor que se usa como un transceptor cualquiera, tiene 15 watts, pero tiene una salida especial IQ, con lo cual uno no usa todo el receptor, parte de ahí y lo enchufa en su propio programa de SDR. Y luego ya viene la escala profesional, militar,
con mucho ancho de banda, con procesadores muy rápidos, con placas especializadas, ¿sí? Ya estamos hablando de $5.000 para arriba, ¿sí? Por ejemplo, un SDR que maneje una señal de radar es un SDR que tiene que tener un ancho de banda portentoso, 100 MHz, ¿sí? Entonces, bueno, son SDR que vienen muy rápidos. ¿Qué una consulta? Sí, seguro. ¿Los flex entrarían como comercial? Sí, como comercial. De hecho, este es un flex. Ah, El flex personalmente me resulta es como matar hormigas con ametralladora. Podés hacer lo mismo con muchísima menos plata, pero digamos, tenés que meter las manos en el barro, ¿sí? Las manos te quedan sucias, ¿sí? Y los dedos quemados, ni te cuento. Bueno, desde el punto de vista de plataformas, hay plataformas profesionales como GNU Radio o MATLAB. MATLAB, la licencia de MATLAB sale de $3.000, ¿sí? La licencia profesional. GNU Radio es gratuito, pero básicamente uno lo baja. ¿Qué haces? Es como un Word vacío, ¿sí? Por donde empiezo a disparar, ¿sí? Entonces uno empieza a cargar los ejemplos que tiene y lo va aprendiendo, pero obviamente es muy potente, ¿sí? Luego ya hay plataformas muy a nuestro tiro, muy utilizadas en radio, como SDR Sharp, M0KGK, HDSDR, que antes era WinRAR, el WebSDR, que les dije antes, y Rocky. Hay muchos otros. En algunos de los proyectos que les voy a comentar hay punteros hay para hacer pasto. Estos son los que más uso yo. SDR Sharp y HDSDR. Son muy completos, muy potentes. ¿Preguntas? El tema del sistema Arduino. Arduino. Son placas que sirven para multipropósitos. Son como una computadora de propósito específico, un tamaño. Porque es algo que está bastante de moda, hay cursos para Arduino. Sí. O sea que, claro, hay que buscarla que a nosotros nos sea útil. Hay toda una gama, ¿sí? Hay software y hardware Arduino para hacer dulce, ¿sí? Para lo que se les ocurra. Como procesador, obviamente es mucho menos que una PC, pero para darle una referencia, una placa Arduino que sale, no sé, debe salir 350 pesos, gracias, es 1.000.000 de veces más potencia que la primera computadora que yo trabajé. O sea, yo hice cosas útiles con algo que era 1.000.000 de veces más chico que eso. Así que era una cosa potente. Y tiene mucho para experimentar. Hay un espíritu experimentador alrededor de las Arduino y las Raspberry Pi, son dos plataformas que mencionan mucho, que realmente resuenan mucho con nuestra necesidad de experimentar. Y acá voy a hacer una digresión, si se quiere, ideológica. Yo creo que el radioaficionado me hago cargo de lo que digo, es aquel que siente un aleteo de mariposa cuando está soldando o cuando enchufa algo a una antena. ¿Sí? He visto en mi vida pasar centenares o miles de personas que hicieron radioaficionado y al CQ40 número 2515 se aburrieron y vendieron todo. Los únicos que he visto que han perdurado son aquellos, o somos aquellos que hemos hecho experimentación, ¿sí? Hacemos un equipo, nos pelamos lo que ustedes ya saben para que ande, llamamos 2 veces CQ, nos contesta un japonés y lo guardamos y empezamos a hacer el siguiente, ¿sí? O lo mismo con una antena, lo mismo con otras cosas. Eso es la radioafición. La radioafición tiene un fuerte componente de experimentar. Uno puede no saber electrónica, experimenta con las antenas. Uno puede no quererse subir al techo, experimenta con la propagación. Uno puede no gustarle la propagación, experimenta con concursos, ¿sí? Pero radioaficionado creo que es alguien que tiene que continuamente estar experimentando, buscando algo nuevo, aprendiendo algo nuevo. Y las plataformas Arduino y Raspberry Pi son ideales para eso, permiten hacer muchos proyectos. ¿Contesté la pregunta? Algo de todo esto es transportable. ¿Transportable a dónde? A una montaña, por ejemplo, para llevar en una mochila. ¿Qué te parece un dongle? ¿Cómo? Esto es un dongle, es como un pendrive. Tiene el tamaño de un pendrive. Pero lo tenés que enchufar en una computadora, tenés que llevar una computadora. Una Raspberry Pi, por ejemplo. La Raspberry Pi.
¿Y cómo la alimentás? Con una batería de gel. ¿Y qué antena ponés? Y una antena de la que venden en MFJ o te la haces vos. Para que tomen la dimensión, a ver si ¿Por eso puede transmitir o solamente puedes escuchar? logro sacarlo sin que se me caiga todo. ¿Esto es portable? ¿Y con eso puedes transmitir también? Sí, claro. Tenés que llevar a un hardware más, algo que amplifique, esto te da microvolts. ¿Sí? Tiene una Raspberry Pi, que es lo ideal. Si sos radioaficionado, llévate una de estas. Esto es una PC. ¿Una tablet? No, es una PC. Dato inventado. ¿Preguntas en el web? Sí, tenemos uno de Otto. 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 Hola, Otto. Dice, ¿cuál es el límite de digitalizar todo y qué pasará con la emisión de radiofrecuencia convencional cuando cada vez necesitamos más potencia para poder penetrar tanto ruido y cada vez más? Bueno, qué buena pregunta, Otto. No está muy relacionado con nuestra radio, pero nosotros en el año 16 deberíamos haber apagado todas las señales analógicas y haber transformado todo en digitales, lo que se llama el apagón analógico. Lo vienen pedaleando, ¿sí? Ahora está en el año 25 y seguro en el 25 van a tener algún pagaré más, pero va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, empieza a funcionar la radio cognitiva, porque entonces la radio cognitiva encuentra los agujeros donde transmitir. En realidad, los medios de comunicación que usamos son horrorosamente ineficientes. Transmitir banda lateral es una porquería, y vamos a verlo cómo luce un banda lateral en un espectrograma. Pero para que ustedes se hagan la imagen mental, ¿vieron cuando se retira el agua en el mar que queda toda como una cosa rizada? Bueno, así luce un espectro de banda lateral. Todo lo que está en el medio es vacío. O sea, cuando nosotros hablamos gastamos casi 4 kHz de ancho de banda para algo que se puede transmitir en 300, 400 Hz si lo comprimiéramos. Y saben que eso ya existe, se llama FreeDB. El FreeDB es un programa gratuito que funciona como un programa de RTTI, un programa de packet, que uno habla con el micrófono, compacta todo en menos de 1 kHz y lo transmite. Entonces ahí la eficiencia de potencia aumenta enormemente. Una más. Pablo Medina dice, ¿qué pasa con el transceptor SDR que estaba en proyecto junto a Guillermo? Ahora voy a hablar de él. Saludos de EU6 Fox Lima Zulu. Hola, ¿cómo te va? Bueno, sigamos. Como decía, ¿se acuerdan del mago René Laván, el manco? Decía, más lento no se puede, uno cargaba, no le veía el chiste, decía, más lento no se puede. A uno le daba manija, bueno, más fácil que esto no se puede, no existe. Esto es un receptor, pero con poca plata se puede transformar en un transceptor SDR. ¿Qué es? Bueno, un modulador, doble modulador balanceado, un filtro pasabanda. Estos valores son para 80 metros, pero se puede hacer muy fácil para 40. Salen las señales I y Q que se comunican con una placa de sonido, uno FB, y acá un rotador de fase, medio berreta, pero rotador de fase al fin. Acá lo tienen. Esto se lo arman en 10 minutos con lo que tienen en una lata de componentes desechados. 4 diodos, un transistor y alguna resistencia, que casi ninguna es crítica, excepto quizás los capacitores. Esto lo propuso, lo inventó un lituano. Está la página web, como en todas las que les voy a mostrar, la página web está acá abajo, ustedes pueden entrar y ver la foto de cómo está armado. Es una maravilla. ¿Sí? Una maravilla. Yo lo armé y anda muy bien. ¿Sí? A ver. Nunca van a poder evitar que diga, bueno, pero a ver si escuchás esto que yo escucho con mi FT3000. No, papá, no lo voy a escuchar. ¿Sí? Son 4 diodos, no le piden que cabecee. ¿Sí? Es algo muy simple. Pero si quieren ver cómo luce, si quieren ver cómo son las señales de IQ, toda esa historia, esto es una posible solución. Más fácil no se puede. Y a los realmente guapos les digo, agarren ese diseño y reemplacen el transistor con una placa de un DDS, muévanlo con un Arduino
muestren la frecuencia en un digital, que usen I2C y cambien la frecuencia con un decoder. Todo esto lo pueden comprar en Mercado Libre hoy a la noche. Costo total, qué sé yo, 500 pesos, por ahí. Más o menos. Entonces, fíjense, aprenden SDR, aprenden cómo se programa uno de estos, que es una pavada atómica, aprenden cómo se programa el Arduino, aprenden cómo es el I2C y aprenden cómo se manejan interrupciones. Todo el precio de una sola cosa. Y aparte, escuchan SDR. Lo hacen en un rato si tienen componentes. Es un diseño para 40, se puede llevar 80, 30, 20. Obviamente para recepción, pero cuidado, no es una conversión directa, ¿eh? Es como si fuera un super heterodyno, cancela las dos bandas laterales. Y vamos a ver algo que se llama amplificadores bilaterales en el próximo slide para hacer ese transistor. Amplificador bilateral es algo que va en los dos sentidos, en una tapa va en los dos sentidos. Se puede hacer muy fácil en proyecto QRPP y yo siempre creo que si existiera Lupin todavía, si Oli Guerrero, que eran sus escritores, pondrían esto en Lupin, no se lo pueden perder. ¿Sí? ¿Alguno ha trabajado con estos componentes? Sí. Complejidad baja, ¿no? Sí, con Arduino está todo muy resuelto. ¿Cómo? Con Arduino está todo muy resuelto. Está todo resuelto, claro que sí. Bueno, que preguntaba qué pasó con nuestro proyecto de Willow. Bueno, terminamos y quedó andando. Entonces, como todo buen proyecto quedó andando, ya está, hay que hacer otra cosa. Este fue un transceptor que con Willow nos pusimos a hacer y dijimos, bueno, a ver, hagamos algo que sea en ese momento menos de 100 pesos. Ahora está más de 100 pesos porque hubo bastante inflación desde ese entonces. Pero que sea menos de 100, vale los problemas técnicos, que salga menos de 100 pesos, que se consiga en todos lados, que se alimente con 5 volts. Y Willow resolvió cómo mover un amplificador de RF con 5 volts y sacar una potencia razonable. Y bueno, y ver qué sale. Sale esto, con la mínima cantidad de componentes. Esto es un transceptor de una banda. Transceptor. Requiere por supuesto una PC con su placa de sonido aparte, para generar las señales, pero todo el hardware que tiene es este transceptor. Si lo hiciéramos ahora, por supuesto, estas dos etapas las reemplazaríamos por un DDS, por ejemplo. Bueno, se puede mejorar, por cierto, hay mucho para experimentar. Pero este es un transceptor SDR. Consulta. Sí. ¿Qué software usas para transmitir? Porque SDR Sharp, todo eso vi que estaban para recibir, pero no encontré ninguno, digamos, como para transmitir en Phone. Hoy, mi software. Ah. Pero Rocky es uno que puede transmitir. Bueno, esto no es un sueño, esto se hizo, está la foto. Y esta es la foto andando. Este es mi espacio de trabajo, era mi espacio de trabajo en Córdoba, con todo conectado andando. Como para transmitirles un orden de complejidad de lo que estamos hablando. Podemos hacer instrumental de laboratorio con el CDR, no necesariamente para transmitir y recibir. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un espectrómetro, un analizador de espectro, solo que necesito es generar ruido blanco y después filtrarlo y ver qué respuesta de frecuencia tiene. Esto lo hago con los mismos componentes que yo hago en un receptor SDR, los mismos. Es más, puedo hacer que mi receptor SDR, radiocognitiva, le cambie el software y es un espectrómetro. Me libera un poco de las barreras de lo que los componentes me dictan en el hardware convencional. Simplemente cambiando el software, el microcódigo o el firmware, como lo quieran llamar, hace algo distinto con el mismo hardware. Puedo hacer medidores de onda estacionarias, puedo hacer analizadores de filtro, puedo medir antenas, puedo hacer un voltímetro vectorial, puedo hacer cualquier cosa esencialmente con el mismo equipo. Hay enlaces para seguirlo. Puedo hacer un receptor multibanda, usando una PC o un sistema embebido como la Raspberry Pi o la Raspberry Zero, para analizar toda una banda de un saque. De hecho, hay un proyecto que fue un experimento en su momento, no sé si sigue vigente, que lo que hacía era grababa todo HF de golpe. Tenía un receptor SDR que grababan de 0 a 30 MHz en una sola banda. Entonces podían sintonizar y poder volver en el tiempo a lo que había pasado en la banda HF en cualquier frecuencia.
Es una tecnología perfectamente posible. Empezamos con la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un bichito, no sé si conocen la historia, ¿han escuchado hablar de ella? Bueno, no sé si conocen la historia, cómo nació la Raspberry Pi. Un sacerdote anglicano necesitaba plata para su parroquia y el tipo era ingeniero en electrónica. Entonces dijo, bueno, voy a hacer una plaquetita para los hobbyistas, ¿sí? Y lo voy a vender, y con lo que saque de ganancia de hacer las placas le doy plata a mi parroquia, ¿sí? Y se transformó en una revolución, ¿sí? Que explotó, ¿sí? Rebotó en todo el mundo, y es una computadora que equivale a una PC, corre Linux, equivale a una PC de la época de las Pentium de 400-500 MHz, una computadora, si la corremos con Linux, que tiene un montón de entradas y salidas, tiene una placa de sonido, tiene señales para control automático, tiene salidas paralelas. Para cualquier cosa que se nos ocurra usarlo en radio es útil. En particular es tan potente que puedo usarla como generador de señales. Es decir, con la Raspberry, simplemente tomándole de uno de los pines digitales y sale de ahí una onda cuadrada, así que pongámoslo en pasa abajo porque si no va a ser muy popular en la manzana, puedo ponerle una antena y eso es un transmisor. Directamente. Acá está la explicación de cómo se hace. Por supuesto, puedo alimentar directamente la antena y va a dar unos pocos microwatts, no deja de ser una salida digital de 5 volts, que la voy a filtrar mucho, van a quedar unos pocos milivolts, pero en un modo como Whisper, por ejemplo, perfectamente lo pongo en una antena y me escuchan lejos. Y es la placa, sin ninguna historia. Quizás con algún pasabajo para no hacer demasiado ruido. O si no, esta gente lo que ha hecho es ha hackeado el Wi-Fi que tiene la plaqueta Raspberry y la han cambiado para transformarlo en un transceptor de banda lateral. Entonces salen en banda lateral con el modelito de Wi-Fi. No tocan nada, es todo, ahí ni siquiera tienen que poner un pasabajo, es software. Opera en 2,4 GHz, o sea que es la oportunidad soñada para salir en microondas, la excusa que siempre necesitaron para salir en esa banda, y con un down converter lo pueden llevar a cualquier otra banda. ¿Preguntas? ¿Voy rápido? ¿Se sigue? ¿Sí? ¿Está bien? Este es el que uso yo. Taipar de Estados Unidos vende este Shield, que básicamente lo que tiene es un filtro y un amplificador de 20 dBm, es un transmisor esto, también puede operar como receptor, que se le planta acá, en los pines que ya tiene la Raspberry, y lo transforma en un beacon de Whisper. Con el software que este señor gentilmente nos regala. Pero por supuesto lo pueden transformar en lo que se les ocurra, lo pueden transformar en un receptor de banda lateral, si quieren, o uno de CW, en lo que ustedes quieran. Tiene todo lo necesario para recibir y transmitir en 20 metros. Costos, $10. El dólar 30 pica un poco más, pero bueno, sigue siendo accesible. Existe algo parecido para el Arduino, el Shield, donde básicamente lo que tiene es un DDS, algunos amplificadores y algunos filtros. Este es el circuito. Me permite hacer SDR directamente con un Arduino. Esto es para recibir solamente, pero me permite recibir de 0 a 150 MHz, lo que se me ocurra. Este es otro Shield para Arduino, donde básicamente lo que estoy haciendo es también transformándolo en un módulo para Whisper o para JT65 o para alguno de los modos. Puede transmitir también en PSK31. Es baja potencia, pero PSK31 se defiende bastante con la relación señal de ruido, frecuencias de HF. Básicamente esta es un Arduino, esta es una placa de sustrato, este es un filtro, pasa abajo, un low pass, y este es un DDS. Se dirá, bueno, pero yo no entiendo mucho.
Lo que tiene de enorme ventaja este tipo de plataforma, como decían hace un rato, está todo resuelto, es yo me bajo el software que hicieron estos vagos y salgo un Whisper. Qué lindo, salgo un Whisper, enchufo, sale andando. Pero me da la base para decir, bueno, agarro, saco el módulo que genera Whisper y busco por otro lado lo que genere CW, me lo escribo yo y lo pongo y empiezo a experimentar. Y no transmita, porque me equivoqué en esto. Y cambio de todo. Y si pongo Whisper y CW y ponemos los dos juntos, ¿sí? La experimentación es infinita. Lo que les decía antes, FreeDB, Free Digital Voice, es un software que básicamente toma el espectro de voz, que es esto. Entonces fíjense, esto es lo que ocupa, son casi 3 kHz, una banda pasante de banda lateral. Todo lo que no es amarillo es desperdicio en esa banda pasante. Lo que es amarillo transmite información, lo que es azul o negro está desperdiciado. Bueno, esto es como queda después de compactarlo. Todo lo que es amarillo o rojo es la señal, todo lo que es azul se desperdicia. Estos son 1 kHz. Se puede transmitir una señal de banda lateral en 1 kHz. Que es una experiencia muy linda, es muy fácil de implementar. Este software se baja, funciona en cualquier PC, lo puedo conectar a cualquier transceptor, ¿sí? Y es como, estoy usando banda lateral y es como si fuera FM, es decir, hay un momento que ruido, error, captura, y es una señal perfecta, una señal digital. No es estrictamente CDR, pero cada vez más se considera a este módulo como una forma de generar CDR. Bueno, puedo hacer un pan adapter, algo parecido al receptor, tomando cualquier base de procesamiento y mostrándolo en una pantalla. ¿Para qué me sirve este tipo de cosas? Bueno, me sirve, vamos a ver, quizás en los ejemplos les puedo mostrar con un poco menos abstracto. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo concursos, a mí me interesa mucho dos cosas. Uno, dónde hay señales. Dos, dónde hay un espacio para meter. Un concurso oscila entre dónde hay señales para hacer y dónde me puedo meter para llamar. Si yo de repente tengo toda la banda, yo no pierdo el tiempo, apunto donde hay espacio directamente, o si no estoy comunicando, mi tasa de concurso es baja, empiezo a buscar las señales que están. Entonces, el pan adapter es realmente muy importante. Y se puede hacer toda suerte de estrategias de concurso. Este no es una charla de concurso, no lo quiero aburrir con eso, porque seguramente ustedes no trabajan en eso, o si trabajan seguramente hay muchos que no, pero realmente da una potencia al trabajo en concurso en modo asistido que es enorme. Para cuando quiero empezar desde cero, hay sitios como el de Andreas Ressler, que el vago se ha escrito un montón de proyectos de SDR en código abierto. O sea, funciona en Linux, en Windows, en Raspberry, pero siempre entrega el código. Entonces es como una especie del lugar que antes íbamos a comprar componentes, bueno, hay que ir a este sitio web y bajarse componentes de software para juntarlos, pegarlos, ver cómo funcionan. El RTL-SDR, bueno, el que les mostré hace un rato, es este. Que básicamente es una solución basada en un chipset especial de SDR. En forma nativa cubre desde VHF hasta más de 1 GHz. Puedo, con un modo medio sucio, usarlo en HF. Opera como un receptor de conversión directa, así con las dos bandas laterales. Pero si me da el estómago, lo puedo abrir y hacer una modificación y ahí se transforma en un receptor de HF también SDR en full. Este sitio se pueden pasar días leyéndolo y años tratando de construir lo que está ahí adentro. Hay proyectos de todo tipo, tamaño, color, pelaje. Algunos andan, otros no andan, otros hay que agarrarlo a patada para que anden. Hay de todo, pero realmente es diversión pura. Se puede ver, escuchar FM comercial, 6 metros, 2 metros, 70 centímetros, aviación, satélite.
Funciona fundamentalmente con HD Sharp, también con el SDR, con el HP SDR. Esto no es una propaganda, está enchufado en mi PC, en mi jack, y es como lo utilizo yo. ¿Hay mucha diferencia entre el modelo que viene así como protegido con el metálico al plástico? Este es un poco más robusto, los otros son un poco más baratos. Claro. Porque en general son receptores de TV de banda, de TV digital, de la TDA. Curiosamente son un poco mejores porque reciben más ancho de banda que este. Tienen 2 megas más o menos. Más de 3 megas. Para recibir televisión digital tiene más de 3 megas. Este tiene un 1,6, tiene menos ancho de banda, pero es más robusto. Yo no me animaría a prenderle el amplificador lineal de 1 kilowatt a los otros cerca. ¿Sí? Este sí, no pasa nada. Como más robusto. ¿Sí? Disipan mejor también los metálicos, porque levanta bastante temperatura. Sí, es una característica que levanta bastante temperatura. Eso sí. Pero puede ser HF también. Sí, claro. Dos preguntas. Sí. La primera, si vos lo tenés como complemento de tu jack de radio, Sí. suponete como decías, como para concurso, Sí. para cerrar la mitad, ¿qué precauciones tenés que tener en el momento del TX? Yo siempre calculo mi estación de tal manera que el receptor nunca reciba más de 10 dB. Esos son 100 miliwatts. Entonces separo antenas, bajo la potencia. Yo concurso mucho en QRP, así que no es un tema grave, pero las veces que concurso en alta potencia trato de no usarlo de forma prolongada, o lo uso con una antena muy chiquita que tengo en el fondo de mi casa, que está muy separada de la dirección que uso para mi cosa. Y esa es la segunda pregunta, ¿qué tipo de antena usarías como para tener en uno de estos de amplia cobertura? Bueno, obviamente cuanto más direccional la antena, más específica, más angosta es. Hay una antena que es de un holandés que se llama la Mini Whip, que yo la he usado mucho llevándola en viajes, que es una antena muy chiquitita, ¿sí? Con una amplificación, una antena activa, no es para transmitir, realmente muy decente, anda muy bien en HF. Y si no, distintos formatos de Whip. Hay una antena que vende MFJ, se puede hacer con no mucho esfuerzo, que es una antena telescópica que abajo tiene una bobina con un montón de puntos de entrada, entonces 2 metros, 6 metros, 10 metros, ¿sí? Y con un solo whip extensible lo podés usar para hasta 2 metros inclusive. Pero eso es infinita experimentación, ¿sí? Infinita experimentación. ¿Y qué modo usas para recibir HF? CW, todo. Pero obviamente cuando vos escuchás en banda de aficionado, todos los modos que usamos nosotros. No, ¿qué modos? ¿Qué modificación le haces? Ninguna. No, porque es una cuestión histórica. Mis primeros receptores fueron todos de conversión directa. Así que yo me manejo fantástico. Con la doble banda lateral sé cómo manejarme, no me pierdo, sé cuál es la correcta. Es una cuestión de uso, entonces no me molesta usarlo como conversión directa. Si es un poco confuso, les voy a tratar de mostrar un ejemplo, porque claro, tenés las dos bandas laterales siempre, y la escuchás de un lado y la escuchás del otro. Pero si vos sabés que estás en 40 metros, sabés que la banda correcta es la LSB, por ejemplo. Bueno, cuando vos te habituás a trabajar con conversores, con receptores de conversión directa, ese tipo de cosas se te naturalizan y llega un momento que lo haces sin problema. Pero si te molestara, podés entrar y ver cuál es la que querés hacer. ¿Se le podría conectar un hilo de 16 metros, 16, 20 puntos de giro hospital? ¿16 metros para qué? Para transmitir. No, si yo quería transmitir, transmitiría con una antena direccional, con uno de estos, porque estamos hablando de potencias muy bajas. Y en lo posible tendría que hacer una modificación muy extensiva para que transmite. Es infinitamente más manejable como base de experimentación, usar esto de receptor y ponerte acá algo que transmite. Y el tema de la portadora se te aparece, me imagino que debe ser velocidad local, en el medio de la magia de la señal IQ es que se cancela entre sí, no existe esa portadora. Vamos a ver. Solo aparece cuando está recibiendo como receptor de conversión directa.
Ojalá podamos sacarlo, entenderlo con los ejemplos. Puedo juntar, y ahí es una especie de paroxismo, ¿sí? El receptor, el dongle, y el transmisor, la Raspberry Pi. Y ahí portabilidad absoluta. Y el software uso QTC SDR, que puede transmitir en banda lateral, AM, banda, FM de banda corta y FM de banda ancha. Esto, ¿cómo se ven llevando de arriba a la montaña? Esto es un transceptor. Hay infinitos proyectos interesantes. También puedo utilizar, y mucha gente lo utiliza de esa manera, como es un receptor de banda tan ancha, lo utilizan como nodos del Reverse Beacon Network. No sé si ustedes están familiarizados con qué es el Reverse Beacon Network. ¿Han escuchado de él? ¿Saben lo que es? ¿No? Bueno, Reverse Beacon Network es una red mundial formada por aficionados que ponen un receptor de banda ancha con un decodificador que puede ser de CW, de RTTI, de PSK o de los tres juntos, que está basada en la tecnología CW Skimmer, y que básicamente lo que hace es decodifica las señales que va escuchando y las spotea. En este momento la red es tan potente que spotea en cada momento 100 veces más que los clústeres normales. O sea, si un clúster normal hace 100 spots por hora, esto hace 10.000 spots por hora. Realmente y en concursos se utiliza muchísimo, se utiliza mucho para propagación, se utiliza mucho, porque muchas veces uno dice, no hay propagación, llama, opa, había, solo que no había nadie que llamara. Bueno, uno de repente con el Reverse Beacon Network mira si los beacons están, no están, si se escucha, no se escucha, transmite uno y ve si el Reverse Beacon Network de Japón lo escucha, y así sucesivamente. Es muy potente, pero depende de voluntarios que pongan los nodos. Bueno, mucha gente pone nodos con esto, es ideal. Entonces ponen un nodo de Reverse Beacon Network con nada. Nada no, esto sale, es una licencia paga, sale $70 creo. Pero el resto todo es gratis. Bueno, esto no es gratis tampoco, ¿no? Pero el software y el agregador para subirlo como spot es gratis. ¿Preguntas? ¿No? Ahí en el Facebook. Piden la presentación. Bueno, vamos a articular alguna forma de ponerla en algún lugar que la puedan bajar. Bueno, llegamos a los efectos prácticos. Tenemos que conectar. ¿Sí? ¿Escuchar ahí? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Acá, como decía Tuzán, puede fallar, estamos improvisando. ¿Algún programa que pase en los recuerdos? Ahí había unos MP3 arriba, un poquito más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Sí, déjame ver que identifique primero dónde está, dónde bajó. Pero no mira un archivo tuyo, no, a ver, ¿qué bajó? Falló. Puede ser que tenemos wifi bueno ahora. A ver. Parece que sí. Sí, ya puedo bajar cualquier cosa. No tengo que copiar ninguna página. No.
Un poquito de paciencia, si alguien quiere hacer una escala técnica de media presentación es el momento. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos con los cuales podemos empezar, creo. Acá terminó. No, que no fue A los que están en Facebook tengan un poquito de paciencia, estamos bajando un archivo y en unos minutos seguimos. Baja todos en un solo archivo. Bien, muy bien. No quiero contarlo ahora. Presentación. Ya casi estamos, Bueno, vamos en carrera. Bueno, quizás se tengan que acercar un poco. Vamos a ver cómo es el tema audio. Con paciencia y con saliva. Vamos a ver cómo le entramos a estos audios. Estos son ejemplos tomados con distintos componentes de mi estación, ¿sí? Para transmitirle a ustedes algunos, como para que se queden una sensación de cómo se usa, qué se escucha, qué posibilidades tiene. ¿Desapareció la presentación? Bueno, primer caso. El
primer caso es usando un modem de SDR, que es el transceptor MCHF que les mostré cuando les mostré plataformas. Es un transceiver de HF muy chiquito, se puede operar. Gente, por favor, arrancamos ya. Es un transceptor muy chiquito, muy portátil, de 15 watts, que se puede usar como transceptor convencional, tiene micrófono y todo. Y uno le puede sacar la salida IQ, ¿sí? Y alimentar alguno de estos programas. ¿Cuál es el programa que alimento? En el primer ejemplo, HDSDR, para que tengan una idea cómo funciona. Y un pequeño ejemplo de menos de un minuto de cómo se usan los filtros. Cómo con los filtros hago desaparecer una señal o la magnifico. ¿Sí? Cómo juego con los filtros, cómo luce. Y van a ver que es totalmente distinta la experiencia del usuario de bloquear. A ver qué sale. Presentación acá. HD Sharp. ¿Qué programa tenés de abrir con? ¿Cuál podemos abrir? ¿Cualquiera? Alguno. A ver si tenemos audio. ¿No tenemos audio? Ah, sí, puede ser. Ahora les cuento qué hago. Déjenme ver primero si el audio sale bien. Bueno, sale bien, así que vamos a empezar de vuelta. La pantalla de todos los programas de CDR no intenta mimetizar un transceptor. No intenta a ustedes hacerlo sentir familiar. Y todos los que han intentado esa aproximación de dibujarles un Kenwood y no sepa nada de eso, ¿sí? Es como que ustedes estén tratando de manejar un avión a chorro y le pongan ruedas, para que se sientan cómodos que están en un auto. No, es otra cosa. Esto vuela, lo otro anda por la tierra, son cosas distintas. Si no quieren ser tan agrandados, bueno, uno es un bote y el otro es un auto. Uno tiene remo, el otro tiene ruedas, son cosas distintas. Entonces, uno se maneja muy visualmente, no usa tanto el oído, usa mucho la vista. Y de hecho, después les voy a comentar una técnica que uso yo en telegrafía cuando en muchas estaciones que es muy útil. Pero como quiera que sea, uno no usa perillas, usa el mouse para controlar los filtros, para moverse de frecuencia, para ver dónde está, para activar o no algo. Yo acá voy a usar la ventanita donde me pone la banda local del modo que estoy decodificando, CW en este caso. Van a ver una banda arriba que tiene todo el ancho de banda del receptor, una banda más local que es el ancho de banda del modo, ¿sí? Y ahí las señales, cuanto más roja esté, más fuerte es la señal. Las señales que estamos viendo, algunas son muy tenues y ustedes no la escucharían fácilmente en un transceptor común sin filtros, ¿sí? Ahí vamos con el primer ejemplo. Como dijimos antes, todo puede salir mal. Lo primero que hago en cada ejemplo, y a veces me tardo un montón en eso, les pido disculpas, es seleccionar que la entrada del programa es el modem de SDR, la salida es una línea especial que se llama Virtual Cable, que es la que uso para poder grabar el audio al mismo tiempo que escucharlo yo, y arranco. Ahí seteo el modem USB con interfaz MSHF, las opciones, la frecuencia en la que estoy, arranco. Esto es toda la banda, toda la que estoy escuchando. Esto es el segmentito de 1 kHz que estoy poniendo foco. Quiero escuchar esta señal. No me molestaba, la saqué. Le puse un notch. Fíjense cómo variando yo el ancho de banda, la hago más fuerte o más. Es muy cortito, se llegó a ver cuando le puse el notch, que es la borré del mapa. Dice, bueno, ¿para qué puedo yo querer borrar una estación del mapa? Bueno,
Les voy a mostrar cómo se usa noche en concurso. En el siguiente video. En el siguiente video yo estoy tratando de tomar una señal muy débil, que no la escucho bien, ¿sí? Y me apareció un guaso al lado de los que nunca faltan, ¿sí? Un PY algo, ¿sí? Pepe algo, creo. Hago la misma ceremonia, miro que esté configurado, arranco, trato de sintonizar la señal. La señal ahí no es la que busco, empiezo a mover el dial es esto, lo muevo. Fíjense que se muy débil, o sea, el ruido parece que prácticamente no tiene huella. A mí es muy difícil escucharlo. Algunos comentarios. En este transceptor en particular tiene CAT. Entonces yo con esto estoy controlando el CAT, la frecuencia que dice ahí, la frecuencia que tiene el transmisor, y cuando yo muevo la frecuencia del transceptor. Yo utilizo OmniRig en mi estación como mecanismo de CAT. Por supuesto que esto es CW y quienes hacen CW están acostumbrados a usar filtros, ¿sí? O sea que no estoy mostrando ninguna novedad, solo que estoy usando un filtro de 100 polos cuando normalmente lo que están acostumbrados es de 4 o 5. Pero también se puede usar para banda lateral. Este es un ejemplo. Miro la configuración. Arranco. Esta es la frecuencia base en la que estoy sintonizando. Esto es el 0, digamos. Perdón, el 0 es este. ¿Escuchan algo? Yo tampoco escuchaba nada grabando. Yo estoy recibiendo la señal de banda lateral con 1 kHz o 1 kHz y medio, 2 kHz de ancho de banda. De repente una señal que, no le hacemos hacer justicia a esto, pero una señal que es inaudible al oído pasa a estar limpia completamente. En realidad la banda lateral tiene un ancho de banda de 3 y pico kHz por una cuestión de ruido y demás, pero muchas veces es más inteligible cuando le reduzco 1 kHz y medio o 2 kHz, ¿sí? Y eso es simplemente moverse. A ver si ahora escucho algo mejor. Ahí estoy sintonizando. Me guío por supuesto con esto para saber dónde hay señal. Ahí el ruido, no hay nada. Sigo buscando. ¿Puedo un poco más fuerte esta señal? Entonces no se escucha demasiado. ¿Puedo poner el parlante más fuerte? Sí, hay ruido. Ahí termina. Bueno, lamento que no se escuche bien. La idea era mostrarles cómo se puede mejorar también una señal de banda lateral. Vamos a ver otro ejemplo, siempre con el mismo receptor. Este ejemplo está tomado durante... Vamos a mostrar en otro receptor, en el SDR Sharp.
también cómo se puede manejar, y espero que se escuche un poco mejor, banda lateral. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Seguro? En VHF, a mí me pasa que a veces tengo que usar el handy para petetear porque la frecuencia no me coincide. Ahora tengo un ejemplo de VHF. Generalmente tengo que darle 10, 15 kilohertz. No, estoy encalibrado, no, pero algo. Ahí va. Esto es más o menos la misma cosa, la interfaz es ligeramente distinta, pero hago lo mismo. Elijo la entrada, por supuesto me equivoco, porque lo estoy tratando de hacer rápido. Luego reviso un par de cosas, qué modo quiero recibir, y luego lo prendo. Ahí se escucha un poco mejor. Este es el ancho de banda que estoy recibiendo. Mientras tanto yo sé que acá hay otro. No lo estoy escuchando, pero sé que está acá. En DX es muy importante saber dónde están todas las estaciones para no meterse en agujeros que nadie usa. Y el concurso también. Esto es 40 metros. No tengo conectado este programa, por lo tanto no muestra la frecuencia. La frecuencia la estoy viendo en el módem. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se escucha, se entiende, se ve más o menos? Vamos a ver un ejemplo en el cual ya lo uso como un transceptor más común, como usaría el transceptor de hardware. Lo utilizo para usar el MixW y para hacer PSK o RTTI. ¿Cómo harían ustedes? El transceptor común lo conectan el transceptor a la PC, ¿sí? Y sintonizan con el MixW. Bueno, acá también es algo parecido y me pasa lo que siempre me pasa con el MixW. Estoy en la banda lateral equivocada. Fíjense cómo no va a andar hasta que me doy cuenta del error. Juro que no lo hice a propósito. Me salió así y me digo, bueno, no, para que vean que no todo es perfecto. Ahí estoy sintonizando. Una señal en CW, otra. Esto es durante el campeonato de Argentina de HF. Había varias estaciones juntas. No me codifica nada. Yo me estaba volviendo loco, estaba haciendo la demo y digo, ¿cómo puede ser que no ande? Hasta hace 5 minutos andaba. 5 minutos estaba en 20 metros. Acá estoy en 40. Hasta que me di cuenta que estaba en la banda lateral equivocada. Como un transceptor cualquiera. Ahí el MixW que lo alimentás con un Virtual Wire. Sí, claro, con Virtual Wire, con Virtual Cable. Bueno, les había dicho varias veces que esto se puede utilizar sin un modem IQ, con la salida de cualquier receptor o de conversión directa o normal alimentando la placa de sonido. Esto es como luce. Primero se dan cuenta que les aparece acá la marca de que en el 0 hay un problema porque no puede codificar alrededor de la frecuencia 0 y que es simétrica, está de los dos lados.
40 metros, estoy en la banda lateral inferior. Pero me aparece exactamente en la superior lo mismo. Ahora, ¿por qué querría yo hacer eso? Este es un punto importante. Voy a parar para que se vea. Si puede. Abajo. Abajo está. ¿Para qué puedo querer yo tomar la salida de un receptor, ponerla y esencialmente escuchar lo mismo que en el receptor? ¿Sí? Suena medio tonto. Pero, si yo me tengo como receptor, en vez de un Yaesu FT3000, tengo un Pixie, o 2 diodos, o un regenerativo, o sea, una cosa bien simple, puedo hacer esto mismo. Y con esto, a un Pixie, ustedes saben lo que es un Pixie, ¿no? O sea, es un transceptor QRP de 2 transistores. Entonces a un Pixie con esto le agrego medidor de señales, noise blanket, AGC, AFC, notch filter. ¿Sí? O sea, transformo un transceiver de 100 mangos con funciones que tienen transceiver de 1000 mangos, pero de los verdes. Entonces, una forma de procesar las señales es a un transceptor común, bancándose esta historia de la doble banda lateral, que es un poco molesta, porque uno se puede agregar cosas, ¿sí? Funciones y procesamiento de señal que no están disponibles en transceptores pequeños o transceptores muy viejos. Por ejemplo, qué sé yo agarro un Drake TR4. A mí el Drake TR4 debe ser para atarle una soga y usarlo de ancla de un bote, pero hay gente que se enloquece con esos bichos. Bueno, si le quiero poner un notch a un Drake TR4 que no lo tiene, es una forma conocida. ¿Se entiende? Si alguien es un amante de los Drake TR4, no fue con mucho. Bueno, otro receptor, como para que vean más o menos, ya empieza a ser más o menos todo lo mismo. Este es el Rocky que mencioné hace un rato, este es transceptor, este programa. Este es el dial, lo centro, y este es el ancho de banda, lo puedo aumentar y disminuir con el mouse. Ahora me aparece de vuelta la señal potente y vean cómo con un clic la sintonizo. Entonces la señal S7, S5, S6, no es una señal potente. Está muy procesada. Y esto es lo que se llama el waterfall, que es algo parecido a lo que tiene el Mix W. Pero les comento un truco. ¿Ven? Acá está la señal. Uno no puede decodificar esto como si fuera punto raya, raya, punto, se vuelve loco. Pero hay una técnica que cuando se la practica es muy eficiente, que es fijar la vista solo en esa señal. La vista, no el oído, la vista. El oído empieza a escuchar solo esa señal. Se entra como en resonancia el oído. No conozco la explicación fisiológica, se lo conté a mis hijos, son médicos, me dijeron que estaba en pedo, así que no se lo puedo explicar, pero ocurre, porque yo puedo tener centenares de señales, fijo la vista, escucho nada más que eso. Sincronizo la mente con el oído. ¿Sí? Eso es fácil. Una reunión de amigos, habla todo el mundo. Mi señora me lo explica. Hay 100 chicos llorando, 100 bebés llorando y la madre escucha el de ella. Es muy posible. Sí, muy posible. O como cuando uno está en una habitación y quiere escuchar a una persona y la mira, entonces empieza a tomar toda la señal, empieza a leerle los labios y escucha nada más que esa persona. Sí, bueno, sí. Ese efecto en concursos es imbatible, me permite a mí tomar sin ninguna clase de filtro señales que están a 5 Hz, 10 Hz. ¿No? Me es muy fácil procesar PyLabs por aplicando esa técnica. Pero bueno, eso es, no tiene que ver con radio ya vamos cerrando los ejemplos. El de FM. El de FM
lo hice peteteando mi handy en mi casa con la repetidora del Radio Club Almirante Brown, 147-120. Es una repetidora que está muy cerca de mi casa, así que la abro muy bien. Pero como para que vean mi señal y la de la repetidora simultáneamente. Este software les va diciendo las bandas de aficionado. Ya saben que estos 2 metros acá ya está fuera de banda. Y en general en todas las bandas marca si es de aficionado o no es de aficionado. Esto es con el RTL SDR, se configura en forma distinta. Acá hay algo, está fuera de banda, después vamos a ver qué es. Acá PTT, este es mi handy, esta es la repetidora. Se escucha perfecto, simplemente que no estoy dando la sintonía justa. Les pido que escuchen cuando yo digo mi licencia, qué es lo que pasa. Yo soy el oyente de D&D. Bueno, puedo variar el paso de sintonía igual que en un handy. Hay un efecto, que este sí me lo explicaron, que ahora se los voy a comentar, es que el 7 delta delta, y ahora les explico por qué. Esto es una conversación que estaba fuera de banda, debe ser 2 tacheros que estaban hablando entre ellos, qué sé yo. Ese ruido no es que está mal sintonizado, que no le puse la suficiente atención sintonizada, lo escuchaba perfecto. Esta es otra señal de otra repetidora. Y así sucesivamente. Fíjense que cuando yo peteteo baja el nivel de ruido porque se aquieta toda la banda, ¿no? ¿Por qué dije el EU7 delta delta en vez del EU7 delta india delta? No es que estaba dormido, nada por el estilo. Esto tarda 1 segundo en procesar, desde el audio real. ¿Sí? El procesamiento digital ocupa 1 segundo. Cuando uno se escucha a sí mismo con 1 segundo de diferencia, empieza a tener dislexia. Y si lo agranda un poquito más, lo hace 2 segundos, es como si tuviera una ACV directamente. No puede hablar. Intenta hablar, le sale eso. Es por el retardo. Eso es algo que uno se termina acostumbrando porque en general, cuando uno escucha el transceptor real y escucha la salida, hay entre 1 y 2 segundos de diferencia. Cuando uno habla y se escucha a sí mismo y se escucha a través de la realimentación por la radio, se produce dislexia. Bueno, un último ejemplo, para ya no aburrirlo, seguir cerrando. Les dije al comienzo que una de las formas más baratas, más fáciles de hacer radio definida por software es con un web SDR, y hay un amigo en Saladillo que hace un trabajo fantástico con eso, tiene un web SDR con los 5 DNP, y vamos a escuchar un poquito y ver cómo se sintoniza y cómo luce. No es muy distinto, ya que vieron varios transceptores, se dan cuenta que ya la logo ya empieza a repetirse, son todos muy parecidos, ¿sí? Con el cursorcito, el mouse, el filtro que se agarra y se trae, los modos. ¿Sí? ¿El video en real? ¿No? ¿El video en real? No, está en video. En real lo podemos hacer, no sé si tiene mucho de banda, pero podemos intentar. Esto lo acceden con cualquier browser, ¿no? Con 5DNP. Esto es todo el ancho de banda que recibe, tiene varios receptores, 80 metros, 40 metros, 60 metros. Intenta marcar acá, está muy comprimida todo el espectro, o sea que se amontona. Se sintoniza moviendo con el cursor esta ventanita. Con esta compresión no se ve demasiado, no es muy útil, hay que ampliarla. Y ahí sí, ya cada marca es un kilociclo, ya las señales se ven bien claras. ¿Lo llegan a escuchar? Corro el espectro girando con el mouse, ahí hay una señal claramente de banda lateral.
la estoy recibiendo con un ancho de banda de AM, pero es banda lateral, entonces le reduzco el ancho de banda y empiezo a reducirlo cada vez más, cada vez lo escucho mejor. Empiezo a buscar otras señales. Ahí apareció de vuelta, no lo llego a terminar antes, digo chau chau, supongo. Cambia la forma de hacer radio. Cambia la forma de hacer Totalmente, radio. totalmente, mira, otra señal. Miren esto es una M. Se ve claramente la portadora. Pero aún a la M lo puedo sacar mejor con esto. Fíjense, primero lo sigo como banda lateral. Me pongo con esto en la portadora y luego le amplío la otra banda lateral. Buena M. Y acá hay otras señales, ¿no? Una banda lateral, otra banda lateral. Le va avisando la zona de la banda para que no hagan macanas. Conversaciones típicas de sábado a la tarde en 40 metros, ¿no? La señal espuria. Y siempre a mí me tira esta parte de la banda, ¿no? ¿Te ha pasado ver algún dibujo en el UFO? ¿En la gran? Sí, o un par de tibias, una cadera. Una señal que era puro ruido, no se escucha bien por delante, pero se escucha auditivamente, se escucha bien. Bueno, esto más o menos. Pero tiene mucho ancho de banda. No, una conexión a la línea común. Tiene ahí. Sí, menos. Eso lo escuché con 3. Yo en casa estaba mi nieto matando marcianos y mi hijo viendo Netflix y yo haciendo tabordé y no era el que más consumía ancho de banda en la casa. Bueno, un poco para cerrar la presentación. La misma electrónica se piensa distinta, la electrónica sigue siendo siempre la misma, pero con otras formas. Yo supongo que estamos ante un quiebre similar al que experimentaron nuestros abuelos. Los abuelos pasaron de chispa a la válvula. Y después nuestros padres pasaron de la válvula al transistor y el banda lateral. Como ya estamos ante una cosa similar, rompe con todo lo viejo. Todo lo viejo, sí, lo podemos usar, pero es distinto. Yo siempre tiendo a rechazar la noción cuando alguien me dice, no, me pasa que la radiodifusión está destinada a morirse porque el internet no hay con qué darle. Yo tengo algunas contenciones con ese tema. Primero porque fui uno de los primeros que tuve internet en Argentina, fui uno de los fundadores de la red académica. Se puso internet desde que antes que la gente supiera que existía internet. Sin embargo, nunca disminuyó ni un poquito mi gusto por la radio. En realidad lo que está pasando es que, bueno, mucha gente que no era radioaficionada, pero usaba comunicación, están encontrando medios mejores, celulares, lo que sea. Que le echan las mariposas porque subió una antena y baja corriendo a ver cómo se escucha de bien y le jura a todo el mundo se escucha fenómeno, se escucha igual que siempre, pero él dice que es fenómeno. Ese tipo realmente en internet tiene una herramienta, si realmente la usa. Y es algo que las generaciones más jóvenes
encuentran mucho más familiar. Mis hijos siempre me acompañaron con la radio, pero nunca terminaron de entender bien qué era eso. Mi hija tiene 30 años y desde que tiene 2 años le pregunté, papá, ¿por qué no explicar de vuelta eso que es la radio? ¿Sí? Nunca lo entendió, se lo expliqué muchas veces. Pero sin embargo, cuando me ve trabajando con esto, es algo que le resulta familiar, le resulta más armonioso, más a tiro, más común con su experiencia. Así que yo creo, como conclusión, que esto es un punto de quiebre. La radio se estuvo a punto de morir cuando la chispa no daba más, inventaron la válvula. La radio se estaba a punto de morir cuando la válvula no daba más, inventaron el transistor. La radio estaba a punto de morir con el AM, inventaron el banda lateral. Se estaba a punto de morir con el banda lateral, inventaron el FM en VHF. Yo soy de la generación en que la banda de 2 metros con resorte venía de que de 2 metros no había nadie. Entonces cuando uno iba a 2 metros era porque estaba Lozano experimentando con un regenerativo no sé qué, una baliza y no había más nada. Mi primer VHF fue una 6C4 y los vecinos me venían a avisar que estaba saliendo bien. Claro, sí, claro. Eran 2, les había desaparecido. Entonces, fueron saltos tecnológicos que realmente como que rebotamos, lo damos a la izquierda y tomamos otro camino. Creo que este es un salto tecnológico. Y que algunos de nosotros van a decir que esto es una porquería, no sirve para nada. La radio, el viejo Estelini fue mi maestro, me enseñó todo lo que sea en la radio, pero decía, el banda lateral hace mal al cerebro. No hace mal al cerebro, hace mal al cerebro si lo escuchan a me pongo el detector del producto y se va a hacer amigo, pero nunca conseguí que saliera mal. Digamos, siempre va a haber una resistencia al cambio, es mi punto. ¿Sí? Entonces algunos de nuestros colegas nunca se van a perder. Otros lo van a usar menos con cuidado. Los más jóvenes probablemente lo abracen y realmente nunca entiendan cómo puede ser que alguien sintonice ruleteando una perilla. ¿Sí? La tecnología empuja el procesamiento digital cada vez más cerca de la antena. Cada vez más cerca de la antena. Cuantos más procesadores veloces hay, más cerca de la antena podemos procesar. Y tenemos computadoras cada vez más baratas. Una Raspberry Pi sale $30, $40. Es una máquina que se puede usar perfectamente para googlear, para mandar correo, para navegar por internet. Quizás no se puede usar para Netflix, nunca lo intenté, pero no debe faltarle mucho para poder bajar una película por Netflix. Es una PC de bajo consumo, como la que puede tener una persona que no es profesional, que usa la máquina para mirar Facebook, para subir la foto de paseo de fin de semana a Facebook. El concepto de radio cognitiva cambia el diseño del sistema de radio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la radio empieza a hacer las cosas sola. Y de repente nosotros nos ponemos a ver en qué transmite, en 40, en 20, en 10, dónde va a haber propagación. Imagino una radio que mire el reverb con nego y diga, caramba, hay propagación en 20 metros. ¿Qué quieres hacer? ¿CW? Sí, bueno, yo no quiero hacer CW porque no hay buena señal, vas a hacer banda lateral. Y ponga el módulo de banda lateral y la radio de alguna manera se configura a sí misma en filtros, en modo, se prende o no el blanker y demás. Cambia la experimentación. Pasamos de trabajar con componentes a trabajar con sistemas. Dejamos de ensamblar componentes, pasamos a ensamblar sistemas. Entonces yo les mostré hoy un ejemplo de cómo con 4 componentes comprados yo los junto de distinta manera, le pongo software y armo un dispositivo para experimentar. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso no es electrónica. Porque la electrónica es estar con los transistores, quemarse los dedos. Sí, por supuesto, nuestros abuelos decían que como nosotros comprábamos los capacitores en vez de hacerlo en el taller del fondo, y la resistencia en vez de hacerla con alambre, tampoco hacíamos electrónica. Es decir, cambia el foco de los componentes cuáles son y de dónde salen. Y como les dije antes, quizás un punto de quiebre en el hobby, similar en que en su momento fue banda lateral o frecuencia modulada en VHF. Esto es mi estación de SDR, este es el MCHF que usé en todos los ejemplos. Fíjense que es un transceptor común, es una cosa es un ladrillo así. Y por supuesto el Doppler. El que más uso yo es este software. Y acá terminamos un poco y me abro a pregunta. Esta es, según mi hija, estos somos nosotros. Ella dice que somos así. Yo digo que estamos, por lo menos estoy más prolijo, pero no, dice que somos así. Ese es nuestro jack. Así que bueno, me abro a preguntas, tanto de Facebook como de ustedes.
un rato no se pregunta, así que siéntanse libres de lo que sea. ¿Hay preguntas en Facebook pendientes? No todavía. ¿No todavía? Bueno. Cuando yo hice el curso de radio, siempre uno, por lo menos a mí me pasó, quería salir a comprarse el equipo de radio y había tipo una frase que decía que si vos tenías 100 pesos para invertir en la radio, Lo pongas en 80 la antena. No, yo diría 99 la antena. Bueno, fue variando, pero sí, 15 en el cable y 5 en el equipo recién. En el caso de SDR, el mayor porcentaje, si tuviera que analizarlo en bloques, sería el oscilador casi el 90%. Sigue siendo las antenas, estas son mis antenas. Ah, bueno. Un dipolo rígido, una Yagi. Acá no está en la foto, pero hay otra Yagi pasada con esta. Entonces dicen, no, pero ¿cómo llegas tan lejos con un watt? Sí, papá, pero estoy subiendo 30 kilos de aluminio a ese watt. Entonces luce como 50. Sigue siendo el secreto. Sí. Usás el doble. ¿Qué antena usás? ¿Usás alguna? En HF uso el dipolo rígido, que está tuneada para 40 metros, es nativo el dipolo rígido, después con trampas hace 20, 15 y 10. Para VHF uso una antena Walmart, que es medio un engendro, pero tiene una respuesta razonablemente plana en VHF, entonces me deja tomar meteorológicos, banda aérea, 6 metros cuando lo miro con mucho cariño y 2 metros. Sí, pues yo con el mío me vino con una antena. No, eso para colgar una banderita de Racing cuando sale campeón. O sea, pude recibir de todo un poco, menos todo lo que es 40 y 80, nada. No, esas antenitas no sirven ni de pizza papel. El dongle lo pones debajo de la antena y el cable USB hasta la computadora. No. O en la computadora del dongle y el coaxial. La computadora del dongle y una. Vos no pones el Yaesu FT3000 colgado en una arnés abajo de la antena. Trabajas un cable coaxial medio decente, ¿sí? No le pongas tampoco un RG58 que te lo regalaron después de 20 años estar instalado. Un cable decente, pero en la computadora definitivamente. No hay diferencia, realmente no hay diferencia. Un cable bueno en una longitud normal podrá caer entre medio y 1 dB. Más o menos. En HF es insignificante. En VHF lo podés suplementar si realmente empiezas a hacer una consideración. Se usa mucho radio definida por software, es un buen punto, para radioastronomía. Porque realmente los locos como nosotros, pero de radioastronomía, usan esa misma tecnología. Y eso sí, le ponen amplificadores de muy bajo ruido pegados a la antena, pero no el equipo entero. No, como si acercándose cada vez a la antena. Acercarse cada vez más a la antena es un sentido figurado de tomar la señal y digitalizarla lo más pronto posible. Es decir, es como que cada paso que le haces de un procesamiento analógico es imperfecto. Es una porquería que distorsiona la señal. Cuanto más cerca digitalices de la antena, mejor es. Porque a partir de ahí son todos componentes perfectos. Es un poco la idea. Sí. Pablo pregunta si un dispositivo SDR es específico para una sola banda. No, claramente no. De hecho, el MCHF es un receptor de banda corrida de 0 a 30 MHz. En realidad creo que llega a 6 metros y con una modificación, que no se la hice. Y el dongle en forma nativa sintoniza todo VHF, todo UHF. De hecho, la antena es la que termina limitando qué es lo que escuchas, qué banda escuchas. Sí, por favor. Perdón, respecto a la sensibilidad al rango dinámico, ¿pone algún atenuador, algún LNA, algún filtro pasabanda para que mejor? Es una muy buena pregunta. Yo de hecho tengo filtros en la estación. Tengo filtros pasabanda, que los heredo, digamos, cuando trabajo en SDR, sí, pero en algunos casos el rango dinámico no le da, como no le da a cualquier receptor. Justamente lo hago, si bien la mayor parte de las veces compito en QRP o
cuando transmito con alta potencia, los vecinos me odian todos sin un filtro. He hecho un análisis y me es más barato el filtro que peleando con todos los vecinos. En realidad, y me he peleado porque en realidad el problema es de los vecinos, no es mío, pero es una historia que no termina nunca. Yo tengo una particular, pero es por ahí muy técnica. A ver. Lo que llaman el DC Spike, es decir, cuando vos sintonizás porque siempre en la frecuencia, en el cero, o sea, en el centro del pan adapter, hay la portadora que salís, te mueves a todos lados y siempre está, que con algunas cosas se puede eliminar por proceso, en otros no. Y algunas veces jode bastante, digamos, básicamente tenés que andar, vos no sintonizás en el centro, tenés que sintonizar al tipo corrido al costado. Claro, es correcto. No cambia nada, pero si tenés un poco de un toque, te molesta. Porque la matemática con la cual se procesa la señal, en algún momento divide por la frecuencia. Entonces si vos agarras cualquier calculadora, cualquier cosa dividido cero es infinito. Se va a barrer. Y eso ocurre porque no están bien compensadas las señales IQ, no están perfectamente a 90 grados. Y cuanto más difiere de 90 grados, más escandaloso es el agujero. ¿Vieron cuando les mostré en conversión directa que era una cosa así, no era ni un pico, era un ladrillo? Partiendo de esa base, ¿no? Porque no tenía IQ, pero con este IQ se va compensando, y si vos ves con el receptor SDR, no existe eso, no tenía spike. ¿Puedo ampliar un poco la pregunta entonces? Sí. Tengo dos SDR distintos, supongamos. Sí. Un AirSpy, que es normal, digamos, el mismo que el fabricante del SDR Sharp, sí. Y un HackerRF, por ejemplo. Sí. Bueno, el HackerRF es muy útil porque, por varias razones. Primero, el ancho de banda de sampleo es 20 megas, lo cual es muchísimo. Toma banda base de 10 megas. El espectro que tiene es enorme porque va de 0 a 6 gigas sin parar. Y el AirSpy es un poco más modestito, pero no tiene ese problema. Entonces, lo que sería mejor de usar tiene el problema está listo, digamos, con GNU Radio lo podés sacar. Es muy difícil mantener los 90 grados perfectos. Si ustedes hacen el más simple de esto, que yo les dije, miren, ¿saben qué? Hagan esto, ejerciten. Esto en realidad a los 90 grados se consigue en una sola frecuencia. Es a la que resuena, en el anterior. A la que resuena esto y desfasa perfectamente en 90 grados. Ajá. En el resto no, y te pasa un spike terrible. Siempre que hay spike es porque no está generando las señales perfectamente en cuadratura. ¿Cómo se resuelve eso, digamos? Un tema de hardware. En términos de software, digamos, el software te lo puede eliminar, lo puedes, no sé qué 3 módulos, 4 del GNU Radio pones y desapareció. Pero si yo abro... Desapareció Spike y todo lo que estaba con el Spike. No. Le pones un dent. Donde algo hace que desaparece. Le compensás frecuencia, o sea, lo que agarrás es la señal I y la Q, que por hardware no están a 90 grados, y le pones un rotador que la gire los 2 grados que le falta y la terminás de balancear. El spike se produce porque no están perfectamente en cuadratura. En perfectamente cuadratura no hay spike. El MCHF que les estuve mostrando no tenía spike, pero porque está ajustado con osciloscopio que la cuadratura sea perfecta. De fábrica no venía nada ni parecido. ¿En el HDSR le puedes dar el pasaje ese? No, eso es hardware. GNU Radio sí, porque bueno, es una cosa muy general que te permite hacer muchas cosas. Uno más online dice, ¿cuánto sale una antena decente para usar con SDR? Y la misma que sale para usar con un FT 3000. La mejor antena que tu dinero o tu intelecto pueda construir. Una pregunta. Ahí cuando estaban hablando de FM, las fórmulas matemáticas. Sí. ¿Estás utilizando trigonometría, o sea, tangentes puestos sobre adyacentes? Eso, claro.
hace el cálculo matemático, hace un cálculo de punto flotante. Q y el I vendrían a ser. A ver, estos son dos números. ¿Sí? Salen muchos dos números de a pares. Y con cada par de números hace esta cuenta. Y el resultado es lo que se pone como salida. O sea, es la inversa matemática de la tangente. Arco tangente, sí. Sí, sí. Y esto en realidad es una derivada del anterior. ¿Viste el cubic SDR? ¿Sí? Te ha puesto acá. Tenés un modo que es IQ directo. Ah, no, es del function. No, hablo del sí. software. Sí, sí. Tenés un modo que es IQ directo. Que no es ni NB. Todos tienen IQ direct. De hecho, es como está hecho, cómo se puede utilizar el dongle para HF y funciona como un receptor de conversión directa, en ese caso. No usa cuadratura. Pero es el truco para hacerlo andar en HF. Esa es la pregunta, ¿qué utilidad le dabas a esto? Hacerlo andar en HF sin abrirlo y vivir la vida loca de tocar los microcomponentes y ya a esta altura para mí, que el Parkinson está cada vez más avanzado, los microcomponentes cada vez están más lejos. Pero sería nada más que en HF. En HF o en cualquier circunstancia en la cual no requiera las señales en cuadratura. Yo lo uso para HF, de esa manera. Para hacer SOTO, ¿qué es eso de transmitir en una cumbre de una montaña? ¿Recomendarías algo de esto o algo más tradicional? A ver, fashion, no vas a discutir que es fashion. Ir a la montaña, sacarte una foto en Facebook con esto, lo pasa a todo el mundo, digamos. Yo no he hecho excursiones en montaña, pero yo viví muchos años en Córdoba y sí hacía buceo de montaña. Así que era muy común que yo fuera a lugares elevados a hacer buceo. Y siempre llevaba un transceiver, normalmente llevaba un FT817, pero alguna vez he llevado un Pixie y he hecho CW en 40 metros con nada. Esto es un poco extremo, pero sobre gusto no hay nada escrito. Yo te digo, si vos te vas a una montaña con un poco de nieve alrededor, tirás una Raspberry, el software, que sé yo, sacás una foto, un QST salís seguro. Nadie te lo niega. Así que... Pregunta, ¿se entendió más o menos? ¿Se siguió? ¿Te resultó muy obtuso, muy pesado? A mí me gustaría charlar más sobre la narcosis del nitrógeno. La narcosis del nitrógeno es igual que agarrarse una borrachera, pero uno sube 3 metros y se le va. Así que es una maravilla. ¿Eso es una estrella? ¿Eh? ¿Una estrella? Yo soy Master Driver. Master Driver. Ah, está el nombre Driver. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, la cortamos acá. Una última pasada de alguien en Facebook que tenga alguna pregunta. No, mucho agradecimiento, que es muy interesante. Bueno. Cristian dice, Aníbal también. Ahí. Bueno, gracias a todos por la paciencia. No, muy agradecido. Muchas gracias.